Amigos, los saludo por este medio esperando que se encuentren bien tanto ustedes como su familia. En esta nueva entrega vamos a hablar sobre geometría, específicamente sobre los ángulos de la circunferencia y muy en específico sobre el ángulo central, el ángulo inscrito y el ángulo semi-inscrito. ¿Cuál va a ser el objetivo? Conocer y diferenciar el ángulo central, el ángulo inscrito y semi-inscrito y calcularlos correctamente, ¿no? La frase célebre es: aprender es como remar contra la corriente. En cuanto se deja aprender, se retrocede. Esta frase se la atribuye a Edward Benjamin Britten. El estudio siempre y el aprender siempre va a ser remar contra la corriente. Mucha gente le va a decir que no, pero si usted hace caso, retrocede. No, siga remando. Es súper importante para usted y para todos. Bien, vamos a empezar con lo nuestro. Los ángulos de centro y ángulos semi-inscritos. El ángulo del centro o el ángulo central tiene los dos nombres, cualquiera de los dos puede usted utilizar, ¿no? El ángulo del centro o el ángulo central es el ángulo formado por dos radios y tiene su vértice en el centro de la circunferencia. Note aquí, mire esta figura. El punto O es el centro de la circunferencia, OA sería un radio y OB sería un radio. Y este ángulo se llamaría el ángulo central o el ángulo del centro. Vamos con el segundo, el ángulo inscrito. El ángulo inscrito en una circunferencia es el ángulo formado por dos cuerdas y su vértice sobre la circunferencia. En primer lugar, cuerda es una recta que toca dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro. Entonces dice que está formado por dos cuerdas. Esta sería la primera, esta sería la segunda. Y su vértice, recuérdense, el vértice sería el punto donde se intersectan este par de cuerdas, está sobre la circunferencia. Entonces, recuérdense que yo siempre me acuerdo inscrito, no me acuerdo. Acuérdense que en inglés in es dentro, ¿no? Entonces, por lo tanto, este ángulo está dentro de la circunferencia. Y este sería el ángulo inscrito. Vamos ahora a ver el ángulo del centro y a los ángulos inscritos. Seguimos viéndolo, ¿no? Entonces, el ángulo inscrito dice que mide la mitad de la medida del correspondiente ángulo del centro. Entonces, por ejemplo, AOC sería el ángulo central. Veámoslo aquí. AOC mide el doble de ¿quién? De lo que mide ABC. O sea, el ángulo central mide el doble del ángulo inscrito. Veamos el otro ejemplo. AOC, el ángulo central, mide el doble de lo que mide el ángulo ABC. Es decir, el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Todo ángulo cuyo vértice está situado en una circunferencia y cuyos lados pasen por los extremos del diámetro es un ángulo recto. Note aquí, dice qué cosa, que todo ángulo cuyo vértice está situado en una circunferencia, por ejemplo el ángulo D, veamos el ángulo D, y cuyos lados pasen por los extremos del diámetro. El ángulo D está formado por por la recta AD, pero esta recta AD pasa por el extremo de la circunferencia y también está formado por la recta DC, y la recta DC pasa por el extremo del diámetro AC. Entonces, por lo tanto, este ángulo mide 90 grados. ¿Por qué? Porque es un ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo del centro o el ángulo central. Veámoslo acá. ¿Qué me dice? Todo ángulo cuyo vértice está situado en una circunferencia. Vamos a ver el ángulo B ahora. Todo ángulo cuyo vértice está situado en una circunferencia. Aquí está el ángulo B, el vértice B, y cuyos lados pasan por los extremos. El ángulo B está formado por la recta AB. Pero la recta B pasa por el diámetro AC. Y también está formado este ángulo por la recta BC. Pero la recta BC pasa por el otro extremo del diámetro. Por lo tanto, ABC es un ángulo inscrito. ¿Por qué mide 90 grados? Porque recuérdense que el ángulo central mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Entonces, esa es la idea, ¿no? El ángulo inscrito también podemos verlo de la siguiente forma. El ángulo inscrito mide la mitad de la medida del ángulo correspondiente al ángulo del centro, ¿no?
Entonces también es otra forma de nombrarlo. Todo ángulo cuyo vértice está situado en una circunferencia y cuyos lados pasan por los extremos del diámetro es un ángulo recto. Entonces repito, todo ángulo cuyo vértice esté situado en una circunferencia y cuyos lados pasen por los extremos del diámetro es un ángulo recto. Vamos viendo un ejercicio. Encuentra el valor del ángulo central y del ángulo inscrito. Entonces, el ángulo central mide 60 grados y me están preguntando cuándo vale beta. Entonces el ángulo central mide 60 grados, de acuerdo al gráfico dado. El ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo central. Entonces el ángulo central, en pocas palabras, mide el doble de lo que el ángulo inscrito. Por lo tanto, si el ángulo central mide 60, el ángulo beta, en este caso mediría 30. ¿Por qué? Porque es la mitad o el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Ya que el ángulo central mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Vamos ahora con el ángulo semi-inscrito. Es el ángulo formado por una tangente y una cuerda en el punto de tangencia. Voy a empezar con lo que es, recordándole lo que es una cuerda. Recuerden que una cuerda es una recta que pasa, que une, dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro. Y la recta tangente es una recta que toca a la circunferencia en un solo punto. En este caso, OB es tangente a la circunferencia porque toca a la circunferencia solamente en el punto O. Eso es todo, ¿no? Entonces, tangente es una recta que toca a la circunferencia en un solo punto. En este caso, punto O. Y ese punto O se llama punto de tangencia. El vértice del ángulo semi-inscrito está en la circunferencia, en este caso el punto O, con un lado secante y el otro lado tangente a ella. Entonces, ¿qué es un lado secante? Una secante es una recta que corta la circunferencia en dos puntos. Pero la diferencia entre una cuerda y una secante es que la secante no es solamente, que la cuerda solamente toca dos puntos de la circunferencia, pero no sale de ella. Mientras que la secante sigue, continúa fuera de la circunferencia. Entonces esta recta OA continúa fuera de la circunferencia. Esa es la diferencia entre una cuerda y una secante. Recuerde, cuerda, en este caso sería OA, aquí, de acuerdo al dibujo, OA, porque une dos puntos de la circunferencia, pero no sale de la misma. Mientras que la secante sale de la circunferencia. O sea, continúa la recta, toca los dos puntos, no pasa por el centro, pero continúa saliendo de la circunferencia, ¿no? Mide la mitad del arco que abarca. Entonces, A o B mide lo que OA dividido para 2. El ángulo AOB mide lo que mide el arco OA, pero dividido para 2. Eso es lo que dice, ¿no? Para nuestro ejemplo gráfico, ahí lo tiene, ¿no? El ángulo AOB mide lo que mide el arco A, pero dividido para 2. La tangente de una circunferencia es perpendicular al radio, siempre, en el punto de tangencia. La medida determinada por el ángulo semi-inscrito es igual a la del ángulo inscrito correspondiente y a la mitad del ángulo del centro correspondiente. ¿Está claro? Entonces, repito, la medida determinada por el ángulo semi-inscrito es igual a la del ángulo inscrito correspondiente. Es decir, en este caso, cuando sostienen un mismo arco y la mitad, y por lo tanto, si el ángulo inscrito tiene un valor, recuérdense que ese ángulo inscrito vale la mitad del ángulo del centro correspondiente, ¿no? Veámoslo acá. Veamos este ejemplo de ángulo semi-inscrito. Calcule el valor del ángulo alfa si BT, calcula el valor del ángulo alfa, o sea, quiero saber cuánto vale alfa, si BT es tangente a la circunferencia y OB es el radio. OB es el radio, ¿no? No se deje guiar por esto, aquí debería estar el punto, ¿no? Entonces, se supone que OB, estas gráficas siempre se dice que son referenciales, ¿no? Entonces, OB, aquí estaría el punto, OB es el radio. Entonces, el ángulo semi-inscrito, alfa,
mide lo mismo que el ángulo inscrito con el cual sostiene el mismo arco, en este caso el arco AB. Entonces repito, el ángulo C, para hablar con propiedad, o sea, C por la letra, ¿no? Dice que mide 43 grados, pero este ángulo subtiende el arco AB. Subtiende el arco AB. Mire, subtiende el arco AB. Pero también el ángulo alfa, que es un ángulo semi-inscrito, subtiende también el arco AB. O sea, ambos, 43 grados, el ángulo C y B, que en este caso está puesto como alfa, subtienden el mismo arco AB. Es decir, el ángulo AC, ¿cuánto mide? 43 grados. ACB mide 43 grados. Por lo tanto, como subtiende el mismo arco, alfa mide 43 grados. Eso es todo. Vamos a otro ejemplo. Dice, en la figura, la recta L es tangente a la circunferencia. ¿En dónde es tangente a la circunferencia? En el punto C. Entonces, lo primero que me pregunta es, calcule el valor del ángulo central O. Calcule el valor del ángulo central O. Entonces, veamos lo que me dice. En este caso, el valor del ángulo central O es de 180 grados. ¿Pero cómo yo sé eso? Ya que subtiende el arco AB, que es la mitad de la circunferencia. Entonces recuerde que en este caso el ángulo central mide 180 grados. ¿Por qué? Porque subtiende el arco AB, y el arco AB es como AB pasa por el centro. Entonces la mitad, y en este caso AB sería diámetro. El diámetro divide la circunferencia en dos partes iguales. Por lo tanto AB mide 180 grados. Lo segundo, calcule el valor del ángulo ACB. Calcule el valor del ángulo, calcule el valor del ángulo ACB. O sea, este ángulo de aquí. Nosotros ya vimos. En este caso, yo no le voy a recordar que, voy a recordarle mejor esto. Que el ángulo central mide 180 grados. Por lo tanto, el ángulo ACB, que es un ángulo inscrito, mide la mitad, que es 90 grados. También hace un rato vimos que si un ángulo cuyo vértice está en la circunferencia y cuyos lados que forman ese ángulo son extremos del diámetro, entonces ese ángulo ACB mide 90 grados, ¿no? Recuerde, si los extremos del ángulo que se forma, en este caso el ángulo ACB, son parte del diámetro o tocan el diámetro, entonces ese ángulo mide 90 grados. Por cualquiera de las dos partes, como usted lo quiera recordar, ¿no? Entonces calcule el valor del ángulo ACB. Como el ángulo ACB es un ángulo inscrito, vale la mitad de lo que vale el ángulo central. Por lo tanto, ACB mide 90 grados. Vamos a la siguiente. Calcula el valor de alfa. Aquí tenemos alguna forma de calcularlo, pero vamos a ir con la más sencilla. Dice, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, recuerde que el triángulo es ABC, ¿no? Vale 180 grados. En este caso, conozco el ángulo A. ¿Cuánto mide el ángulo A? 20 grados. ¿Cuánto mide el ángulo C? Lo calculamos hace un rato, 90 grados. Por lo que sumo estos valores y luego resto de 180 grados y encuentro el valor de alfa. Entonces, A más B, el ángulo A, más el ángulo B. ¿Pero cuánto mide el ángulo A? A por el extremo, ¿no? Mide 180 grados. Perdón, 90 grados. 20, va, de nuevo. El ángulo A mide 20 grados. Y el ángulo B, que hace un rato lo calculamos, mide 90 grados. Entonces la suma de ambos ángulos, 90 más 20, da 110 grados. Para yo saber cuánto mide el ángulo alfa, aquí es alfa, no A. Para saber cuánto mide el ángulo alfa, resto 180 grados menos 110. Por lo tanto, alfa mide 70 grados. ¿Cómo calculo el valor de alfa? El valor de beta, porque ahora me piden calcule el valor de beta. Como alfa y beta sostienen el mismo arco, mire, beta sostiene el arco AC. Beta sostiene el arco AC.
Y alfa también sostiene el arco AC. Por lo tanto, como alfa y beta sostienen el mismo arco, entonces beta vale 70 grados. Por favor, recuerde que aquí no es alfa, sino es, no es A, sino alfa. Aquí no es A, sino es alfa. Espero que les haya servido, que la explicación de cuándo es un ángulo central, cuando pasa por el centro, cuándo es un ángulo inscrito, cuando el vértice del ángulo está en la circunferencia, y cuándo es un ángulo semi-inscrito, cuando parte de ese ángulo está dentro de la circunferencia y parte de ese otro ángulo está fuera de la circunferencia. O en pocas palabras, ese ángulo está formado por una recta tangente y una secante. Entonces, espero que eso les haya servido como diferenciar lo que es un ángulo central, un ángulo inscrito y un ángulo semi-inscrito, ¿no? Nos vemos en el siguiente video. Espero que les pasen bien, lo hayan entendido. Lo mismo que le he dicho en los videos anteriores, si usted tiene alguna consulta, algún tema, algo no entendió, por favor escríbamelo, los leeré. Y si tiene algún tema, pues lo leeré y trataré de hacerlo lo más rápido posible, el tema que usted quiera que yo pueda levantar, ¿no? Un gusto, muchas gracias.